En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Los cristianos en Corinto daban demasiado énfasis a los dones espirituales, así como los carismáticos de nuestro tiempo lo hacen. Debemos ser conocidos como cristianos, no carismáticos. Debemos dar énfasis a aquel que da el don, no el don mismo, sea cual sea. Estos hermanos habían recibido todos los dones que Dios dio a otras congregaciones. Lo que les faltaba a ellos era la madurez espiritual para usar estos dones debidamente para la edificación y la unidad del cuerpo de Cristo en Corinto. Al contrario, lo que sucedía es que ellos mal usaban los dones de Dios y los usaban en vez de para madurez, en vez de para edificación o unidad, para dividir y debilitar el cuerpo de Cristo Jesús. Y luego en el versículo 7 y el 8 y 9 tenemos otro aspecto muy especial de la gracia de Dios que fue dada a los cristianos en Corinto. Y se relaciona con el futuro, porque ellos todavía estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, declara el versículo 7. Después de recordarles de la fuente de todas sus bendiciones, que es la gracia de Dios en Cristo, el apóstol Pablo trae a memoria la esperanza futura del cristiano, la manifestación de Cristo. Todavía, mis hermanos, nos falta algo. Pero no es algo que este mundo nos ofrece. Es la venida de nuestro Señor. Y esta esperanza, aquello que estamos esperando, que anhelamos, que esperamos con anhelo, es la venida de Cristo Jesús. Esta palabra esperando, esto significa anhelar, esperar con anhelo. Es aquello que estamos pendientes de que suceda. ¿Anhela usted la venida de Cristo? Esta es la actitud que nosotros encontramos manifestada en varios textos del Nuevo Testamento por el apóstol Pablo y otros cristianos en el tiempo del primer siglo. Ellos en Corinto tenían que recordar que algo esperaban, pero no era algo en este mundo, sino la venida de su Señor y Salvador Jesucristo. Esperaban la manifestación. Esta palabra en el griego es apocalipsis, que significa literalmente la revelación, y se refiere a la venida de Cristo y su manifestación visible a todos. Una manifestación, mis hermanos, no se hace en secreto. A pesar de las diferentes religiones que han declarado que Cristo ha venido o que viene solamente para aquellos que tienen ojos de fe o algo así, una manifestación es algo que se hace claro, algo que se revela, no es algo que se hace en secreto. Y cuando estudiamos otros textos como 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habla en términos tan claros que entendemos que todos oirán y todos verán a Cristo cuando Él venga, porque vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 16. En Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, cuando los apóstoles están viendo a Cristo ascender al cielo, un ángel les dice, en Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que se fue, también volverá y será una manera visible, cuando Él se revela en toda su gloria, y le veremos tal como Él es. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 2. Pero para estar preparados para esta venida de Cristo,
Los cristianos en Corinto tenían necesidad de otra manifestación de la gracia de Dios, la confirmación. Así es que surge la promesa en el versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin. Leyendo los versículos 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la tercera manifestación, o sea, el tercer aspecto de la gracia de Dios que los cristianos en Corinto recibieron. Jesucristo les iba a confirmar hasta el fin. Una de las hermosas promesas de la Biblia es que Dios no solamente empieza a ayudarnos cuando nosotros escuchamos el Evangelio perdonando nuestros pecados, también termina la tarea si nosotros se lo permitimos. El que comienza esta buena obra en nosotros la perfecciona. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Recibimos la gracia de Dios para salvación del pasado. Pero esta gracia nos ha enriquecido en Cristo por medio del mensaje de verdad que Dios confirmó por medio de los milagros del primer siglo. Y así tenemos la esperanza de que Cristo volverá y la seguridad que Cristo nos confirmará hasta el fin para que seamos aceptables en el día del juicio final. Esta es la confianza que nosotros tenemos, que Él nos confirma. No solamente nos salvó, no solamente nos enriqueció para esta vida por medio del mensaje de verdad, no solamente confirmó ese mensaje, no solamente promete que Cristo volverá, sino promete ayudarnos a nosotros, confirmarnos a nosotros, para que en aquel día cuando venga Cristo, aquel día cuando todos tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, nosotros nada tenemos que temer, porque estamos completos, confirmados en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, parte de la seguridad que Él nos da es que Dios no solamente conoció de antemano a los suyos, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó también. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? No. Somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de Cristo Jesús, el que nos amó y se entregó por nosotros. Esta es la confianza del cristiano, que Cristo dio su vida para lavarnos a nosotros y un día presentarnos a sí mismo perfectos, sin mancha, sin arruga. Efesios 5, 26 al 27. Por supuesto, esto no significa que no podemos perder el galardón. Podemos. Hay muchos textos que enseñan que podemos nosotros caer de la gracia, Gálatas 5:4. Podemos descuidar nuestra salvación y perderla. Podemos rebelarnos contra Dios y ser castigados eternamente. Pero en este texto se está enfocando la obra de Dios, no la nuestra. Porque esta es la única base segura de confianza. El punto es sencillamente que Dios no nos abandona. Él sigue obrando para llevarnos a la salvación eterna en el día final. Pero por supuesto esto depende también de nosotros. Somos guardados, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 5. Somos guardados por el poder de Dios, pero mediante nuestra fe. Es el poder de Dios el que está obrando en nosotros para que nosotros en aquel día final nos presentemos perfectamente delante de Cristo Jesús. Pero depende el medio que Dios ocupa
para llevar a cabo esta poderosa obra, esta maravillosa bendición de gracia, es nuestra fe. 1 Pedro 1:5. De la misma manera que somos salvos inicialmente, que nuestros pecados son perdonados por la gracia de Dios, por medio de la fe, Efesios 2:8-9, no por nuestra bondad, no por buenas obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por gracia, pero mediante nuestra fe. De la misma manera, nuestra confirmación y nuestra salvación eterna es por gracia de Dios, pero Dios obra por medio de nuestra fe. Nos guarda por su poder cuando nosotros confiamos en Él. Si yo me pierdo, no es culpa de Dios. Fiel es Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si yo me pierdo, no va a ser culpa de Dios, sino culpa mía por no confiar en Él. La palabra confirmar significa hacer firme o estable, fortalecer. Y esto nos debe ayudar a entender el significado del proceso de la confirmación que Dios efectúa en todo cristiano. Según la Iglesia Católica Romana, la confirmación es el sacramento que le da la fuerza para ser buen católico. Este sacramento completa y perfecciona la vida cristiana que inicia en el bautismo. El Espíritu Santo entra en su alma cuando es confirmado, dicen, citando Hechos 8 y 1 Corintios 6. Dicen que uno puede entrar en el cielo sin la confirmación, pero que es más difícil. La ceremonia de la confirmación en la Iglesia Católica Romana es algo semejante a la siguiente descripción. El obispo, con las manos sobre los candidatos, ora por ellos, y luego hace la señal de la cruz en la frente de cada uno con el aceite sagrado de la crisma. Luego toca a cada persona ligeramente en la mejilla. El obispo dice: te señalo con la señal de la cruz y te confirmo con la crisma de la salvación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La crisma sagrada es una mezcla de aceite de olivas y bálsamos consagrado por el obispo el Jueves Santo, y es símbolo de la fuerza recibida en la confirmación. Todo esto es conforme a la doctrina católica, conforme a sus propios libros. Como usted notará, la Iglesia Católica Romana enseña que la fuerza viene por medio de una ceremonia que no se encuentra en la Biblia. Pero lo que la Biblia dice acerca de la confirmación del cristiano es muy diferente, porque no es una ceremonia, sino un proceso que se realiza por medio de la exhortación, la enseñanza, la comunión y el ejemplo de otros cristianos. Además, la confirmación nada tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo. Uno recibe el Espíritu Santo en el momento de ser bautizado en agua. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautízase para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu ha sido dado a aquellos que le obedecen. Hechos 5:32. La imposición de manos fue privilegio únicamente de los apóstoles, según Hechos 8:12-21. Y fue para recibir los dones espirituales del Espíritu Santo, como nota en ese mismo texto y en Hechos 19:1-6 y 2 Timoteo 1:6. Y es evidente en nuestro texto en 1 Corintios 1:8 que no se trata de esto, porque los dones espirituales ya se mencionan anteriormente. Aquí la confirmación es el proceso de exhortar, enseñar, animar, fortalecer la vida de la persona, del cristiano, para que sea fiel al Señor hasta el fin. Por ejemplo, si leemos en Hechos capítulo 14, comenzando en el versículo 21 y leyendo al 23, la Biblia dice: después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cómo lo hicieron? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este proceso de confirmación del ánimo, de exhortación a permanencia en la fe, de enseñanza en cuanto a las pruebas de la vida cristiana, de establecer ancianos para que ellos en forma permanente enseñaran y guiaran al pueblo de Dios. En el capítulo 15, comenzando en el versículo 32, también dice la Biblia, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. ¿Cómo? Con abundancia de palabras. Fue por medio de enseñanza de la palabra del Señor que ellos confirmaron a los hermanos. Luego en el versículo 36 del mismo capítulo 15, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ellos habían anunciado, se habían convertido la gente y ahora quieren volver a visitarles, animarles. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenías por sobrenombre a Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, ¿haciendo qué? Confirmando a las iglesias. Llevando a cabo ceremonias de confirmación, no, mis hermanos, visitándoles, enseñándoles, exhortándoles, animándoles en la fe. En el capítulo 16, versículos 4 y 5. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número gran día. Todos estos textos, todos estos ejemplos del Nuevo Testamento de cristianos legítimos nos hacen ver que la confirmación no es una ceremonia, es un proceso de enseñanza, de instrucción, de exhortación, de dar ánimo, de consolar el corazón de las personas. Y esto es lo que el apóstol Pablo hacía en todo lugar. En Colosenses capítulo 1, versículos 28 en adelante, hasta el capítulo 2 y el versículo 7. Con el fin de que sean arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe. Pablo obraba, trabajaba ardientemente, defendía la fe, con mucho fervor enseñaba la palabra y trataba de dar consuelo a los corazones de los hermanos. Usted lea Colosenses 1:28 al capítulo 2, versículo 7 y verá que es la misma actividad que hemos visto en los otros ejemplos. Así que en la ceremonia o la doctrina de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la confirmación hay 4 errores. Primero, no es algo que sucede solamente en determinada ocasión, sino un proceso continuo en la vida del cristiano. Segundo, la ceremonia de confirmación no se encuentra en el Nuevo Testamento, no hay tal cosa. Tercero, la confirmación nada tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo, porque uno recibe el Espíritu en el momento de ser bautizado en agua. Cuarto, la imposición de manos fue privilegio únicamente de los apóstoles y no fue para confirmar al cristiano, sino para recibir los dones espirituales. El propósito de Dios en esta obra de confirmación, según el versículo 8 de 1 Corintios capítulo 1, es para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
irreprensibles. Esto significa que nadie les podrá acusar de nada. ¿Significa que no ha cometido ningún error? ¿Que no tiene ninguna culpa? No. Significa que por la sangre de Cristo uno es limpio de todo pecado cuando permanece fiel en su palabra. Romanos capítulo 8 versículos 33 al 34 enseñan, por ejemplo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Justificar significa declarar inocente. No somos inocentes, pero Dios no toma en cuenta nuestros pecados porque los ha perdonado en Cristo. Por tanto, ¿quién nos acusará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar? Si Cristo está ofreciendo su sangre, su sacrificio por nuestros pecados, de una vez para siempre, para limpiarnos y quitar nuestros pecados. Él murió por nosotros y vive para interceder por nosotros. ¿Quién nos podrá acusar? Nadie nos podrá acusar de nada si nosotros mantenemos la fe en Cristo Jesús. Si vivimos y andamos en luz como Él está en luz. Nada ni nadie nos podrá quitar de esta posición de ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el propósito de Dios al confirmarnos, al darnos confirmación en la fe, enseñar, exhortar, animar, consolar, para que permanezcamos en la fe de Cristo. El autor de nuestra confirmación, por supuesto, es Dios, el mismo Dios que nos llamó. Y su propósito es que nosotros tengamos comunión con su Hijo. A esto nos ha llamado. El deseo de Dios, no lo entiendo, no pretendo comprenderlo, pero el amor de Dios hacia nosotros, aunque no lo merezcamos, es tan inmenso, tan maravilloso y eterno, que Él desea que nosotros compartamos la gloria de su propio Hijo perfecto. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Por tanto, Él es fiel, porque Él no solamente llama a esta comunión con su Hijo, comunión eterna, Él termina la labor. Él cumple lo que comienza, como hemos estudiado ya en Romanos 8, 29 y 30. No solamente conoce de antemano y llama, sino que glorifica eternamente. Y hay muchos textos que enseñan esto mismo. El llamamiento de Dios por medio del Evangelio y la obra de Dios. Por medio de su palabra, su iglesia, su pueblo, para glorificar su nombre y salvarnos a nosotros eternamente. En 1 Corintios 1, 6 al 9, se nos asegura que Dios no nos abandona. Él no espera que seamos perfectos, sino que reconozcamos nuestra debilidad y que busquemos la fuerza en Él, porque en Él todo lo puedo. Quizás nos desanimemos y seamos impacientes con nuestras propias flaquezas, pero si permanecemos en Él, tendremos éxito en la vida cristiana. Él nunca nos fallará. En resumen, el capítulo 1, versículos 1 al 9, presenta la solución al problema de la división que había en la iglesia en Corinto y en todo lugar. 9 veces, en 9 versículos. 9 veces, en 9 versículos. Exalta el nombre de Jesucristo. Pablo es embajador, apóstol de Jesucristo. La santificación es en Jesucristo. Invocamos el nombre de Jesucristo. La gracia y la paz proceden de Jesucristo. Recibimos la gracia de Dios en Jesucristo. Es el testimonio de Jesucristo acerca de Él que ha sido confirmado en nosotros. Es la revelación de Jesucristo que esperamos. Es el día del Señor para el cual Dios nos prepara. Fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Y hay algo importante también en todo el párrafo. Y es que Pablo
no alaba a los corintios por su fe, ni su amor, ni sus obras. Solamente da gracias a Dios por su gracia, sus dones, su confirmación, y así al estilo. Y concluye con la confirmación de Dios y su Hijo en vista del juicio final. Los corintios deben sentir la necesidad de la confirmación divina en varios aspectos de la vida. Este es el propósito de la carta. Servir como instrumento de Dios para la confirmación de los cristianos en Corinto y, si usted desea, para nosotros también. Porque si usted desea confirmar a los santos, tendrá que utilizar bien esta enseñanza presentada con este propósito. Tendrá que luchar contra estos mismos problemas en la iglesia del Señor en su propio tiempo y en su propio lugar. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a ser fieles en esta importantísima tarea para el beneficio del pueblo de Dios y para la gloria de Dios mismo. Antes de seguir con el estudio, les suplico contestar las preguntas sobre la introducción y los primeros 9 versículos de 1 Corintios capítulo 1. Ahora entramos en otra sección del estudio, la división en la iglesia, en el capítulo 1, versículo 10 al capítulo 4, versículo 21, que es la base realmente de toda la epístola, la que estaremos estudiando en esta porción del estudio. El problema presentado en esta sección, el problema es la división. Pero debemos tomar en cuenta que la división es siempre solamente síntoma del problema. No es el problema, sino que es síntoma del problema. La causa del problema es la mente carnal de los cristianos en Corinto. La mente carnal que no ha comprendido las bases fundamentales del Evangelio. Parece increíble, pero los problemas en la iglesia de división se basan en no entender, no comprender, no tener la convicción, la fe completa en cuanto al mensaje de la cruz. En vez de estar dedicados al mensaje de la cruz, estos cristianos se jactaban en su devoción a los mensajeros. Como usted notará en toda esta porción del estudio, son problemas tan comunes que suceden hoy día. Uno de los motivos principales por querer preparar este estudio de 1 Corintios no fue el presentar información acerca de la disciplina en la iglesia, ni acerca de la fornicación, ni del matrimonio, ni de la idolatría, ni de la cena del Señor, ni del velo, ni ninguna de estas cosas. Son enseñanzas, son doctrinas importantes. Y doctrinas que Pablo trata porque había problemas en la iglesia en Corinto sobre estos problemas. Hay problemas en las iglesias del Señor hoy día sobre estas doctrinas. Pero el motivo principal es que nosotros que servimos al pueblo de Dios, que somos obreros del Señor, tenemos que aprender a resolver los conflictos que surgen en la iglesia. Lo que nos está destruyendo en la iglesia del Señor no es la enseñanza falsa que traen los sectarios. No es la inmoralidad que trae el mundo, sino que lo que nos está destruyendo es la división. Son los pleitos y los conflictos entre nosotros mismos que no sabemos resolver. Y los primeros con mala actitud, por lo general, son los que se tildan de líderes, los predicadores y a veces aún ancianos en la iglesia del Señor. La mente carnal, natural, de muchos cristianos es la causa de este problema. Espero en Dios que por medio de los principios que estaremos estudiando en este cursillo, en esta epístola del apóstol Pablo a los Corintios, que nosotros aprendamos a resolver estos conflictos y evitar la división en la iglesia del Señor, que es una tragedia terrible. Y es tan terrible, si no es peor, que la división religiosa que nosotros condenamos en el sectarismo evangélico y católico.
como resultado de no estar dedicados al mensaje de la cruz, sino a los mensajeros, predicadores, amenazaban el Evangelio, la naturaleza de la Iglesia y aún el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Aún aquellos que decían seguir a Pablo eran realmente enemigos del propósito de Pablo en su ministerio, que es ser siervo de Cristo a favor de toda su Iglesia.